buenas noches, amigos. Felicidades a todos. Esta noche nos vestimos de gala. Nuestra Bolivia cumple 198 años de vida independiente. Y esta noche vamos a hablar, por supuesto, de este tema. Vamos a hablar también del discurso presidencial que ha dado el presidente Luis Arce Catacora en horas de la mañana. Y, a ver, lo que queremos concentrar esta noche, el material donde nos vamos a concentrar esta noche, es precisamente saber analizar cómo estamos llegando al Bicentenario. Quédese con nosotros en este desacuerdo, que vamos a estar con dos reputados intelectuales esta noche. Volvemos, como lo anunciábamos, esta noche estamos con dos reputados intelectuales conmigo en el estudio, Armando Ortuño. Armando es economista y además ha nacido en el occidente del país, así que Armando, buenas noches, felicidades. Muchas gracias por la invitación, Susi, y un saludo a todos los bolivianos y bolivianas, pues, en todos los puntos del país, que en este día estemos todos unidos pensando en un buen futuro para todos, ¿no? Y todas. Así es. Con nosotros esta noche también va a estar Pablo Deza. Pablo Deza es periodista y ha nacido en el oriente del país, así que este equilibrio me parece fantástico para conversar esta noche. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, querida Susana, un gusto saludarte. También un saludo a Armando y a través tuyo un saludo a toda la audiencia. Un honor estar acá con ustedes. Esta mañana el presidente Luis Arce hizo lo que se acostumbra a hacer los 6 de agosto y es un discurso presidencial. Les voy a mostrar las imágenes de lo que nos parece lo más sobresaliente de este discurso. Bolivia hoy se ve nuevamente amenazada por la ambición extranjera sobre nuestras riquezas naturales. Divididos y confrontados entre bolivianos, podríamos volver a ser presa fácil de intereses ajenos a los de la patria. Al ser propietarios los bolivianos y bolivianas de los recursos cuantificados más grandes a nivel planetario de litio, un recurso indispensable para el cambio de matriz energética en todo el planeta, al mismo tiempo que poseer importantes concentraciones de minerales y metales estratégicos, así como de tierras raras, que son hoy por hoy apetecidos para mantener la hegemonía de las grandes potencias del occidente. Puede suceder, como ocurrió en el pasado, con la plata, la goma, el estaño, que se arremeta contra la posibilidad histórica de todos nosotros, bolivianos y bolivianas, de ser una sociedad sin pobres, con un nivel de vida digno y con posibilidades de tener desarrollo tecnológico que nunca tuvimos. El antagonismo principal a nivel interno es la contrariedad entre el Estado plurinacional versus la institución de la República colonial. Este antagonismo está claramente expresado por las diversas fuerzas políticas de una derecha que tiene desde expresiones fascistas hasta posiciones socialdemócratas, así como también de una expresión de izquierda edulcorada y funcional a intereses mezquinos. Este antagonismo está presente en toda la vida política del país. La derecha ha tratado por todos los medios de inviabilizar el proyecto popular. De cara al Bicentenario, queremos dar el gran salto cualitativo de ser un país consumidor e importador a un país productor e industrializado. Producir lo que necesitamos, primero para Bolivia y luego impulsar las exportaciones. Aprovecho esta ocasión para anunciar que el pozo Yarará X2, actualmente en pruebas de producción, incrementará la producción de petróleo en el campo en más de 700 barriles diarios para el país, gracias al campo Yarará. Armando, ¿qué tuvo de particular el discurso de Luis Arce con respecto a otros discursos que él haya dado? Bueno, creo que, a ver, empecemos por algo medio frívolo, pero no menor, que es la forma. Me parece que ha sido uno de los discursos menos, en el que ha habido menos bochornos y problemas ahí en la sala. ¿Te acuerdas de los anteriores 6 de agosto? Yo creo que eran bastante lamentables en términos de mostrar la inmadurez de muchos de los dirigentes políticos y parlamentarios. Creo que ha sido decoroso, digamos, ¿no? Entonces creo que empezamos el recordatorio de las fiestas patrias de buena manera. Creo que porque todos tenemos que respetarnos, escuchar al otro. Creo que ese es el primer elemento. No lo he notado menos confrontado que en las anteriores eventos que vimos en esta gestión presidencial. Eso por una parte. Y eso
siempre está bien. El segundo tema, ya de manera más sustantiva, creo que, a ver, el discurso tenía muchos elementos, tal vez le faltaba una coherencia y una claridad en términos del mensaje al país, pero yo rescataría al menos tres elementos. Uno es que es un discurso que se plantea ya dentro de, me parece, una gran narrativa que me parece que van a desarrollar los diferentes políticos en torno a la idea del bicentenario, que con todo es un momento medio, un hito histórico en el país. Entonces, de alguna manera, el presidente habla de la segunda independencia, habla de cómo vamos a llegar al 2025. Entonces, creo que en ese sentido está poniendo o está introduciendo en el discurso político esta idea de futuro, esta idea de apuntar a este hito, ¿no es cierto? Creo que esa es una novedad y probablemente va a ser cada día más fuerte en la medida que nos acercamos al 2025. Ojalá eso, yo digo, sirva para todos para discutir sobre el futuro, que nos está faltando. Y ya en otros dos elementos, yo diría, a lo largo del discurso, es interesante que esta referencia al bicentenario está también cruzada por como los dos grandes fantasmas nacionales, yo diría, ¿no? Que son casi tradicionales en la discusión política boliviana. Uno es el fantasma de la unidad-desunión, ¿no? A lo largo del discurso el presidente se ha referido a los problemas que puede generar la desunión. Y creo que ese es uno de los grandes fantasmas bolivianos, ¿no? La desunión y a los que nos puede llevar la confrontación. Y el segundo elemento es esta nuestra relación complicada con los recursos naturales como eje de los diferentes ciclos de desarrollo del país. Y aquí evidentemente la aparición del tema del litio como que nos vuelve a las viejas narrativas sobre la Bolivia del estaño, la Bolivia del gas, de la plata y ahora la Bolivia del litio, con las mismas tensiones de cada ciclo histórico, ¿no? Oye, esto es una gran cosa para el país, es un nuevo ciclo, oye, pero ¿cómo hacemos para ir más allá de eso? A mí la impresión que me da es que esos dos temas, esos dos fantasmas están ahí y como que marcan ciertos elementos más sustantivos para discutir los retos del país para adelante, ¿no? La preocupación de la mayoría es la economía, eso se ha visto en los datos de las encuestas. ¿El discurso le da alguna respuesta a esta preocupación de la gente? Mira, yo la verdad que en eso yo le he visto un discurso más bien descafeinado, porque básicamente el gobierno sigue con la misma narrativa desde hace ya varios meses, que es la narrativa de que estamos recuperándonos, ¿no es cierto? Y que hemos obtenido ciertos datos macroeconómicos que muestran esa recuperación o esa estabilización del país. Sin embargo, creo que todavía no están, referirse a las inquietudes en torno a lo económico, todavía creo que no es muy claro en la narrativa gubernamental. Creo que le falta referirse a los problemas reales que está enfrentando la gente y que son parte, creo, de un cierto malestar que está ahorita en la sociedad. No entrar a esos temas, no tocarlos, pese a que a veces son complejos, me parece que puede ser problemático. No he visto que en este mensaje el presidente agarre eso el toro por las astas. Seguimos con el discurso más o menos, bueno, nos recuperamos, no se preocupen, todo va a ir bien. Digamos, eso es un problema, ¿no es cierto? Y el segundo elemento en lo económico es que algo hay pistas, creo que la idea del litio y de la industrialización empieza a dar respuestas a la otra gran pregunta. Ok, el bache está aquí, podemos pasarlo, pero ¿qué viene después? Entonces creo que ya eso es un inicio de respuesta, pero otra vez me falta algo de épica en todo esto, pero es una opinión muy personal, ¿no? A ver, Pablo, tú que vives en Santa Cruz, donde se encuentran los bolsones, digamos, opositores más fuertes, más acérrimos al gobierno de Luis Arce, ¿cómo crees que la población cruceña, tanto las élites como luego la población, haya recibido este discurso? Querida Susana, yo Armando, sí, mira, yo creo que lo que ha dicho el presidente Luis Arce el día de hoy, lo más fuerte políticamente hablando, de lo que ha señalado hoy día, es toda esta narrativa histórica que justifica, explica por qué estamos con el Estado plurinacional ahora y por qué hemos dejado atrás el Estado propio de la República. Creo que el presidente hizo un recorrido amplio a través de estos 198 años de historia que tenemos a cuesta, en todo lo que tiene que ver con los procesos de exclusión que han habido en nuestro país, los procesos de diferenciaciones que han habido y un régimen de privilegios señoriales que ha habido, que estaban presentes en todo lo que ha sido el ciclo del Estado republicano.
y que hoy en día intentan de una u otra manera abordarse, propio y extraño, masistas, no masistas, reconocen que ha habido un proceso de inclusión social muy importante de la mano del MAS y a través del proceso constituyente. Esto es algo que definitivamente marca un antes y un después. Yo creo que ahí el presidente ha apuntado su gran artillería en este discurso en términos políticos, dirigiéndose justamente a esta justificación histórica que nos permite entender por qué estamos acá y no estamos todavía con el Estado republicano o en cualquier otro lado. Esto es particularmente importante en el caso de Santa Cruz, en una ocasión en la cual, por ejemplo, Bonko Matkovic, que ha estado dando discursos estos 2 últimos días, se ha referido al agotamiento justamente del Estado plurinacional, al agotamiento del Estado que ha gestionado el MAS, y propone, digamos, un viraje al federalismo. Yo creo que ahí esto está dialogando efectivamente con esto y está afirmando, momento, acá no nos hemos inventado nada y estamos así porque han pasado todas estas cosas. Lo segundo importante que ha mencionado el presidente Arce en términos políticos, pero ya que también tiene que ver con la economía, es el tema de la recuperación de la soberanía por parte del país. Efectivamente ha recordado, digamos, cómo, y lo recordamos todos los bolivianos, digamos, cómo en la década de los 80 y 90, hasta antes del proceso constituyente, en todos estos últimos gobiernos neoliberales, tener o no tener una visa americana equivalía, digamos, a tener autorización o no para hacer política prácticamente en este país. Y bueno, eso supeditaba las decisiones que tomaba el Estado boliviano en función a intereses extranjeros. Hoy en día esto no es así, y esto tiene que ver con la política, y ahí entra, digamos, todo lo que él despliega ya en términos de los avances que ha tenido la economía, porque efectivamente hay una mayor autonomía en las decisiones, y esto tiene que ver con el hecho de que Bolivia a la postre termine tomando las mejores decisiones que sean de su interés, sin estar necesariamente supeditada a los intereses transnacionales, que fue lo que caracterizó en gran medida la historia de nuestro país hasta finales del siglo XX. Yo creo que ahí están los elementos más destacados políticamente y que se encadenan después con las cifras económicas que lanza el presidente. A ver, Pablo, hace poco el presidente Arce se reunió con los empresarios en Santa Cruz, incluso formaron comisiones técnicas para llegar a algunos acuerdos de políticas de Estado para luchar contra el contrabando, por ejemplo, ¿no? Dices que el discurso de Arce de alguna manera dialoga con el discurso que existe, digamos, desde la derecha más fuerte o la oposición más fuerte al gobierno de Arce. ¿Te parece que el discurso de hoy dialoga con, de alguna manera, esta reunión con los empresarios? ¿Crees que afecta, cómo afecta el discurso al estado de ánimo, digamos, posterior a estas reuniones que han sucedido la anterior semana? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, yo creo que están en línea con la reunión que han tenido con los empresarios, con la delegación que encabezó Oscar Mario Justiniano, el presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz en esta última reunión. Creo que efectivamente ahí hay un diálogo. Después, con lo que ha dicho Matkovic en el caso del federalismo y demás cosas, hay un contrapunteo, ¿no? Claro, no, o sea, responde, el diálogo es una respuesta, claro, claramente. De acuerdo. Entonces, yo creo que sí, efectivamente. Entonces, en esa medida, creo que es un mensaje que las clases empresariales cruceñas lo pueden entender, pueden relacionarse con eso, pero también es un discurso que plantea una sólida defensa frente al planteamiento político de la dirigencia tradicional. Bien. Armando, ¿quieres agregar algo? Sí, que escuchándolo a Pablo y también pensando otra vez en el discurso esta mañana, yo decía que sí, escuchándolo a Pablo, efectivamente el presidente, en cierto sentido, justifica los principios, los dos de las columnas, digamos, clave
dentro de la narrativa del Estado plurinacional. Una, evidentemente, es el largo trayecto histórico por la búsqueda de la justicia y de la igualdad, ¿no? que creo que es el corazón de este proceso. Y el segundo, la soberanía, ¿no es cierto? La soberanía nacional para tomar decisiones. Creo que eso está. Sin embargo, yo quisiera marcar un poco de preocupación, no sé, o inquietud, sobre lo estancados que estamos en los discursos, incluso refiriendo a lo que mencionaba Pablo y tú de la dirigencia cruceña, ¿no? Es decir, en cierto sentido me da la impresión que sí, la recapitulación del presidente se parece en ese sentido mucho. Ustedes se acuerdan el célebre discurso de Evo Morales en la posesión de mando, donde él también hace una recopilación en términos de esa larga historia de lucha por la justicia y la equidad, ¿no es cierto? Y la igualdad. Y marca ese hito del inicio del gobierno del MAS, el año 2006, como el inicio de ese nuevo momento. En ese sentido, el discurso actual es más o menos el mismo como argumentario. Pero tú, no creo que el discurso del MAS nunca pueda abstraerse de esto. No estoy diciendo que se abstraiga de eso, pero creo que mi gran pregunta es la siguiente. Tanto en el discurso oficialista como en el discurso de las oposiciones regionales, en este caso, pareciera que entre uno y otro, entre un momento, un hito y el otro, no hubiera pasado nada. Mi punto es que, estoy reflexionando, en medio tenemos 15 años de Estado plurinacional, con sus activos y sus pasivos, y con una sociedad que se ha transformado. Entonces me parece que si hablamos ahora del Bicentenario, hablamos del futuro, sería bastante razonable pensar de que la dirigencia empiece un poco también a reflexionar sobre 15 años de historia de este país en términos de lo que nos deja como grandes avances, pero también como grandes retos para el futuro. Me parece que en ese sentido a ratos el discurso oficialista está anclado en las viejas glorias, que siguen siendo muy importantes, por supuesto, pero anclado en esas viejas glorias, como queriendo recordarnos de eso pasó en la década de los 90. Sí, la mayor parte de los bolivianos no vivieron eso, los jóvenes sobre todo, y los discursos opositores están en la negación de esos 15 años, siguen en la negación de esos 15 años. Entonces, entre la nostalgia y la negación, el discurso político le falta el contenido de futuro, de referirse a los cambios que hemos vivido los bolivianos en estos 15 años y que solo en base a esos cambios podemos ir para adelante. Bien. Que la política hable de nosotros y cómo hemos cambiado en los últimos 15 años. Bien, de ese futuro es que vamos a hablar en el siguiente bloque, aunque yo, Pablo, Armando, incorporaría algo de hoy en el discurso del presidente, que es definitivamente esa hablar y poner sobre la mesa enfáticamente el tema de la despatriarcalización y la violencia contra la mujer. Eso no es un tema que hayamos visto antes. Es decir, en ninguno de los discursos del 6 de agosto, digamos, voy a ir a los últimos 15 años, que se haya hablado con tanto énfasis de este tema, con tanto énfasis de la necesidad de detener esta violencia contra la mujer y, evidentemente, la esperanza que tenemos las feministas, por supuesto, es que esto se haga carne, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, donde a veces ahí uno encuentra cierto tipo de contradicciones, ¿no? Creo que me parece importante apuntar eso, luego más allá del anuncio del pozo y bueno, de algunas cuestiones más, me parece que lo que ustedes han apuntado y más el tema de la despatriarcalización han sido los temas centrales del discurso del presidente. Pero en el próximo bloque vamos a hablar un poco de la proyección. Nos interesa hablar de cómo estamos construyendo al camino al Bicentenario, así que quédese con nosotros. Bien, pasamos a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de la proyección. Precisamente faltan 2 años para que Bolivia celebre su bicentenario y el país llega a esta fecha, digamos, en una mezcla de realizaciones y dilemas que continúan en Bolivia desde 1825. A ver, yo voy a empezar a hablar un poco de los logros más importantes. Creo que el gran logro que tenemos los bolivianos es haber creado la nación y haber soportado en unidad la creación de esa nación. Hemos tenido azotes de guerras, de pérdidas territoriales, de epidemias, desastres naturales. Solo hemos tenido una guerra civil que ha durado pocos meses y no ha tenido una gran mortandad. Y esto lo digo, digamos, haciendo una comparación con mirar solamente al vecino, Perú, mirar Colombia y ni qué decir cuando se habla de otros continentes. Existen algunos intelectuales de la élite boliviana que señalan que el Estado boliviano es fallido o inexistente, pero esto no es verdad.
No es un mérito menor que hayamos formado una comunidad que pese a las múltiples necesidades que tiene, pese a nuestra pobreza, a nuestra desorganización, etcétera, logra vivir en paz, sin una excesiva inseguridad, dentro de un sistema democrático que ha logrado incrementar paulatinamente la prosperidad. Es cierto que incluso los gobiernos más fuertes que han existido en nuestro país no han logrado imponer la ley en todo el territorio nacional, es decir, han habido una resistencia a la ley de ciertos sectores sociales, pero al mismo tiempo existen instituciones que articulan nuestro país, dígase el ejército y la policía, que con sus fallas y con todo lo que renegamos sobre ellos, en última instancia funcionan. Otra institución que nosotros defendemos y que usamos permanentemente es el voto. La libertad económica, que se expresa en una economía plural, donde hay una importante participación del Estado, es cierto, pero donde definitivamente la mayoría, ¿no?, son iniciativas privadas o de tipo tradicional. Otro logro, sin duda alguna, es la vertebración de un país que se ha montado en un territorio excesivamente complejo, ¿no? Y ahora está comunicado prácticamente en todos sus puntos gracias a las inversiones que se vienen haciendo desde el siglo XIX y las nuevas tecnologías, por supuesto. También voy a mencionar algo que me parece un logro, ¿no?, pero aunque mencionarlo signifique polémica, ¿no?, es decir, pero de todas formas voy a hacerlo, y creo que es el hallazgo de un modelo económico propio. Creo que es un modelo más equilibrado que todos los que hemos vivido, que todos los que hemos tenido. Este modelo ha funcionado en auge, pero también ha funcionado en la crisis de sectores externos, que es exactamente lo que estamos atravesando ahora mismo, ¿no? Sin que los resultados sean esos desastrosos que hemos vivido en décadas pasadas, ¿no? Ahora, evidentemente Bolivia tiene problemas que se van arrastrando a lo largo del tiempo y desde el comienzo de su historia continúan. El primero de estos problemas, sin duda alguna, es el racismo estructural que vive nuestra sociedad. Lo hemos heredado de la colonia y divide al país entre aquellos que han recibido privilegios y aquellos a los que se les han entregado las cargas, ¿no? El racismo hasta el día de hoy nos impide reconocernos como un país indígena que debe restaurar los derechos de aquellos a los que se les ha privado los derechos durante décadas, durante muchísimos años. Y en este campo es el Estado plurinacional el avance más importante que existe, y definitivamente por este mismo hecho es que es tan controversial. Yo creo que el otro segundo gran problema que tenemos es el extractivismo. Seguimos dependiendo de los recursos naturales, como al comienzo de lo que se formó en el Cerro Rico, alrededor de lo que hoy es Potosí en el siglo XVI. Pasamos, como lo decía Armando, de la plata al estaño, del estaño al gas, y ahora pasaremos del gas al litio, pero siempre sin encontrar alternativas sostenibles, ya que los recursos naturales no renovables se acaban y por supuesto dependen del precio internacional, ¿no? Incluso otros productos que producimos, como es la soya, también dependen del precio internacional, y entonces cuando los precios suben hay bonanza, y cuando los precios bajan tenemos crisis, ¿no? Además, el extractivismo, y hay que decirlo todo, está destruyendo lo más grande que tenemos nosotros en nuestro país, que es la naturaleza. Una Bolivia biodiversa, con distintos pisos ecológicos, rica en todo sentido. En estos 198 años, los bolivianos no hemos aprendido a manejar la naturaleza. En suma, Bolivia ha avanzado muchísimo, pero sigue siendo un país con muchos problemas, con muchos desafíos a enfrentar, pero algo que yo creo que es una certeza al día de hoy es que estos desafíos no nos van a dividir, porque han sido estos 198 años precisamente los que han plantado en el corazón, yo creo, de cada uno de los bolivianos la certeza de que este es nuestro país y es el país donde queremos estar, donde queremos vivir, donde queremos morir. Yo les voy a hacer la misma pregunta a mis dos invitados y voy a empezar con Armando, que lo tengo en el set. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, Armando, los ítems positivos que resaltarías a lo largo de estos 198 años? O sea, ya sé que lo que te estoy pidiendo, pero estamos analizando en macro qué es lo que ha pasado en esta larga historia o corta historia, depende cómo se vea el vaso. Bueno, yo creo que, bueno, gran pregunta, ¿no? Pero yo empezaría por lo más básico, ¿no? Yo creo que el mayor hito es estar acá. Casi 200 años desde el nacimiento de la República y del Estado boliviano, estamos acá, somos una comunidad
rebelde, complicada, ¿no? Pero estamos acá, yo diría vivitos y coleando, ¿no es cierto? Y uno cuando ve la historia no era obvio, ¿no? Tanto por todos los retos externos que ha tenido el país a lo largo de sus 200 años de historia, ¿no? Hemos tenido guerras muy duras, separaciones territoriales traumáticas, y también nuestra construcción de esa unidad ha estado llena de tensiones, de conflictos, de violencia. Y me parece que haber llegado a estos 200 años acá, todos, creo que ya es un primer hito de una sociedad, como digo, compleja, difícil, con grandes problemas desde su inicio. Ese creo que es un primer elemento. El segundo elemento, que está muy ligado al anterior, yo sigo teniendo una visión positiva de la capacidad de los bolivianos para construir ese sueño de la igualdad. Mira, y eso lo tengo no desde una visión optimista o medio tonta de decir todo va bien ahora, para nada. Tú has mencionado que el racismo, las rupturas, las tensiones en el país siguen ahí, las vivimos todos los días, no es que han desaparecido, pero yo creo que hay que tener cierta visión de largo plazo. De cómo estábamos hace 200 años y nuestros retos en diferentes otros hitos de la historia boliviana y cómo estamos ahora. Y lo más interesante, y eso quizás a mí me ha servido mucho tener el privilegio de haber salido muchas veces del país y compararnos con sociedades con retos parecidos a los nuestros. Uh-huh. Por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? por ir a un lugar cercano, ¿no? Y uno se da cuenta que Bolivia, la sociedad boliviana, los bolivianos han tenido una enorme capacidad de en ciertos momentos históricos realizar cambios que han dado aire, que han construido más equidad y justicia en el país, ¿ya? Y por lo tanto nuestra ruta histórica de búsqueda de esa justicia, de esa igualdad entre los bolivianos, creo que es una ruta, por supuesto insuficiente, pero una ruta a ratos mucho más sana, mucho más potente que de otros pueblos que a veces siguen en problemas que nosotros teníamos hace 10 o 20 o 30 años, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso no tenemos que... Y eso implica también una gran riqueza boliviana de estos 200 años, que eso detrás se explica por una sociedad finalmente muy fuerte, una sociedad que tiene un lado complicado ser una sociedad fuerte, es difícilmente gobernable, pero también es una sociedad que pelea por sus derechos, que a ratos es rebelde contra la injusticia, contra la prepotencia de los poderosos, ¿no? Esta cosa tumultuosa, rebelde de los bolivianos, a veces es insufrible cuando nos bloquean las calles y es un despelote el país, pero sin esa fuerza también era muy difícil que este país hubiera podido hacer rupturas como las que hubo en la larga lucha de los derechos indígenas, en la Revolución Nacional, en la lucha por la democracia en los años 70 y luego en el gran hito que ha sido también el Estado plurinacional. Entonces, mira, en todo eso hay masas, hay gente, hay capacidad, hay fuerza, hay voluntad, hay organización. Creo que eso es algo que es fuerte de este país, ¿no es cierto? Y una enorme capacidad de superar la adversidad. Es decir, superamos la adversidad, tal vez demasiado, porque a veces deberíamos... Entonces, creo que esos tres temas, ¿no? Estar aquí, haber sido capaces de llegar hasta aquí, unidos con todo, esta nuestra capacidad de construir ciertos elementos de justicia en cada momento, gracias a una capacidad social muy grande, y finalmente esta perseverancia, este trabajo, creo que esos son los hitos, ¿no? Es la sociedad boliviana. Mira tú, yo más que el Estado, yo confío mucho en la sociedad boliviana. La sociedad boliviana, sin duda. Pablo, ¿qué dirías tú? Sí, querida Susana, yo creo que definitivamente si algo que nos caracteriza en estos 198 años es el haber sido capaces de continuar despertando la conciencia del país, de la nación boliviana, y de seguir haciendo eso, y de resistir, y de sobrevivir, y de mantenernos unidos en todas las adversidades, y de ir aprendiendo. Yo creo que resulta bastante evidente, por ejemplo, ¿no?, de que hay un primer momento traumático, enormemente traumático, en la conformación del Estado boliviano, en la historia nuestra, después de la independencia, que es la Guerra del Pacífico, la pérdida más dolorosa de todas, la pérdida del litoral. Ahí se acaban los caudillos bárbaros, se acaban los
y la oligarquía minera decide hacerse cargo del poder y empieza el ciclo liberal conservador, y ahí efectivamente la rosca se empodera. Pero bueno, era la manera de hacer patria de esa burguesía en ese momento. De por medio pasa la guerra federal también, y pasa todo lo que pasa con Sarateville, que ahí es todo un desastre, todo eso. Después va a llegar la guerra del Chaco. La guerra del Chaco va a cambiar radicalmente la conciencia del país sobre nuestra composición social, porque en la guerra del Chaco, ahí en esos chiribitales van a ir a morir indígenas junto a las élites señoriales, y van a salir de ahí convencidas ambas clases de que no pueden seguir así las cosas, y esa generación va a ser la revolución del 52. Pero además en la guerra del Chaco vamos a descubrir, Bolivia va a descubrir que existe el Oriente boliviano, y va a comenzar la marcha de Oriente, lo que es la aplicación del Plan Boban y la emergencia de la Santa Cruz contemporánea, que empieza a darse con la apertura de la carretera después de la revolución del 52 y la apertura de la vía férrea a Argentina y a Brasil. Mira, son 70 y pico años de historia, 70 años de historia de estas condiciones que permiten la emergencia del Oriente como lo conocemos hoy día, hasta llegar a nuestros días, la revolución de por medio, las dictaduras militares, el ciclo neoliberal. En el ciclo neoliberal pasa una cosa importantísima también, que fue la aplicación de la nueva política económica y la relocalización, que significa un punto de quiebre entre las dirigencias tradicionales que hoy conforman las oposiciones y las clases populares. Ahí empiezan a celebrar el haberlos prácticamente derrotado a su entender, y siguen todavía en ese modo mental y no han salido de eso. Y mientras no salgan de eso van a seguir en problemas. ¿Cuáles dirías, Pablo, que son entonces, digamos, las carencias, las cosas que debemos superar? Porque evidentemente marcas unos hitos históricos que son tremendamente importantes, la gran pérdida dolorosa, el reconocimiento de la nación en la guerra del Chaco, ¿no? Ese reconocimiento que luego va a ser la revolución del 52, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuáles son los problemas que seguimos arrastrando desde tu perspectiva? Ahí iba justamente, querida Susana, es decir, las tensiones que vivimos hoy día se expresan desde el lado de la oposición, porque aquí hay dos actores básicamente en este momento, políticamente hablando, el oficialismo y las oposiciones. En el lado de las oposiciones esto se manifiesta todavía por un marcado tinte señorial, una marcada ideología supremacista, en términos incluso de raza, pura y llana. Y del lado del MAS, hay algo importante que decía Armando, ¿no? Es el hecho de que dentro del MAS no parece haber también una actualización del concepto mismo del sujeto histórico. El otro día lo escuchaba al ex vicepresidente Álvaro García Linera sostener, por ejemplo, ¿no?, que este es un proceso de indio y que debe ser liderado por indios. Bueno, la idea misma de indio ha cambiado en el país en los últimos 20 años. O sea, la idea misma de que lo indígena es sencillamente el mundo rural en la comunidad, eso ya no es así. Lo indígena está presente en las ciudades, está presente en el alto. Lo indígena se ha acoplado también al gran comercio internacional, a los grandes circuitos. Lo indígena mismo es otra cosa hoy en día. Y esta reflexión no está acompañando desde el lado del oficialismo los nuevos desafíos que está enfrentando la sociedad boliviana. Y ahí sí, en buena medida, y regreso con esto, perdón, quería usar un ratito a dos elementos sobre el discurso del presidente. El discurso del presidente Arce no habló del tema de la disputa interna que está viendo el MAS. Está bien, no es necesario hacer que lo haga, pero sin ninguna duda es lo que todos los bolivianos tenemos en nuestra cabeza en términos de la conducción de este país. Porque no importa qué tan buenas puedan ser las cifras macroeconómicas, si cada día estamos viendo a las autoridades del propio partido de gobierno decir que tal autoridad está metida con el narcotráfico, tal es corrupta, tal es esto, tal es aquello, ahí está la simiente misma, más bien, del desgaste y de los problemas de percepción que están habiendo respecto a la gestión. Mucho más que cualquier indicador económico, esta disputa interna es realmente el gran elefante en la sala.
Bien, Armando, yo volvería, digamos, a cuáles son los problemas que arrastra la nación desde hace casi 2 siglos, o los defectos, las carencias, lo que debemos superar. Mira, yo retomo un punto que ha tocado Pablo y que me parece muy interesante, que como la coyuntura para mí es también reflejo de unas carencias justamente que tú dices que son estructurales, que a lo largo de la historia las hemos visto. Y yo diría que planteados las virtudes, digamos, de la sociedad boliviana, también hay por el otro lado un par de problemas que son bastante complejos e históricos. Quiero referirme a esta primera, que es el tema de la dificultad que tenemos, no diré incapacidad porque se ha hecho cosas, pero la dificultad que tenemos de institucionalizar los procesos de cambio político que construimos los bolivianos. Yo creo que no es bueno que sí, como te decía, avanzamos, movemos la frontera de la igualdad en este país, a veces en circunstancias muy difíciles, con conflicto y todo eso. Pero luego somos tremendamente, tenemos muchos problemas para transformar esos cambios en instituciones más sólidas, más permanentes, ¿no es cierto? Y eso lo hemos visto en todos los procesos históricos anteriores, ¿no? En el proceso histórico de la Revolución Nacional, en el mismo proceso histórico de la democracia pactada de los años 90. Y creo que ahora, como decía Pablo, lo estamos viendo también en el Estado plurinacional después de casi más de 10 años de su nacimiento, ¿no? ¿Qué es? Que se nos dificulta ponernos reglas, instituciones que todos respetemos, que sean las que ordenen nuestros conflictos, ¿no es cierto? Y que le den cierta certidumbre a la gente en torno a los nuevos problemas que surgen en el país. Porque toda sociedad va a tener nuevos problemas. El tema es que construyamos un conjunto de reglas, instituciones que den certidumbre y permitan gestionarlas razonablemente. Mira, el Estado plurinacional nos ha dado muchos instrumentos en su constitución. Pero también esas instituciones son cosas más básicas, como que los partidos políticos, en este caso el MAS, por ejemplo, hegemónicos en este ciclo histórico, tengan sus propias reglas y las respeten, ¿no es cierto? Es decir, para resolver sus propios problemas. Sí, creo que ese es un gran problema boliviano, yo diría. Es decir, sí, tenemos una gran capacidad de transformación de la sociedad, de ruptura incluso, pero sí tenemos una enorme dificultad de luego sostener esos cambios, institucionalizarlos, ordenarlos, darles certidumbre. Y yo creo que eso es lo que hace que también nuestra historia, viene al siguiente problema, tenga tantas rupturas. Demasiadas rupturas no es bueno. Es decir, no, tampoco es bueno que cada 15 años andemos cambiando de estado, ¿entiendes? Lo estoy poniendo en broma porque los cambios son... La historia nos muestra que vivimos mucho de la herencia del pasado, pero sí tenemos élites que tienen como la pretensión de cambiar todo cada 15 o 20 años. Así, cierto, se nos va a hacer difícil avanzar. Entonces, esa lógica de continuidad creo que es uno de los grandes problemas de Bolivia, que es un gran déficit, y lo estamos viendo ahora en el conflicto del MAS, lo estamos viendo en los problemas con la justicia, lo estamos viendo en lo que decía Pablo, que me parece muy pertinente, por ejemplo, el hecho de que, y lo que yo me quejaba en el primer bloque, la dificultad del oficialismo de leer su propio cambio. ¿No es cierto? Es decir, creo que el primer problema del oficialismo es que no lee lo que pasó 15 años. Es decir, lo que ellos transformaron no lo terminan de leer. Y por lo tanto nos seguimos refiriendo a elementos muy válidos probablemente, que todavía son válidos, pero más de hace 10, 15 años, cuando una sociedad cambió. Y lo que decía, escuchando el otro día justo al ex vicepresidente Álvaro García, yo me decía, mira, él decía, por ejemplo, hay que cobrarles impuestos a los ricos. Correcto, decía, muy bien, interesante, pero no a los cooperativistas. Entonces, ¿cómo es eso? Es decir, si la sociedad boliviana ha cambiado también, es decir, hoy día tenemos élites indígenas muy ricas también. La pregunta es, ¿por ser indígenas no tienen que pagar impuestos? Yo lo planteo, ¿no? Desde una visión progresista. Pero eso es, yo creo, nuestras dificultades para entender los grandes cambios que han pasado en el país. ¿No es cierto? Pablo, los desafíos al Bicentenario. Sí, claro. Mira, yo creo, querida Susana, que tenemos desafíos muy importantes en el muy corto plazo, y lo diferenciaría así. En el corto plazo, en términos políticos, la gran incógnita está en el lado del oficialismo, ver qué va a pasar en este Congreso y en qué condiciones vamos a llegar a 2025 al Bicentenario en términos políticos, en términos de la continuidad del proceso político boliviano. Ese es un primer desafío y una primera incógnita ahí enorme que hay.
Un segundo desafío que es también inmediato tiene que ver con cómo nos vamos a acomodar a estas condiciones internacionales tan duras en términos de política monetaria, y porque Bolivia no puede por sí misma revertir las condiciones mundiales. Nos tenemos que acomodar y vamos a tener que bailar lo que queda de este tiempo de contracción económica con lo que podamos y aguantarnos. Y ahí veremos cómo nos va, ¿no? Hasta el momento estamos aguantando y esperemos que llevemos esto más o menos en paz hasta que mejoren las condiciones internacionales. Ya en los temas grandes, ¿no? Yo creo que ya en una mirada de mediano y largo plazo tenemos el desafío definitivamente de recomponer el sistema judicial. Tenemos el gran desafío de trabajar de verdad, pero realmente una pacificación, un entendimiento, un desarme ideológico, y esto pasa por pedir madurez a las partes, y definitivamente va a haber algunos bolsones totalmente antisistémicos con los que vamos a tener que sobrevivir y conllevar también la cosa, pero que afortunadamente son minoritarios, como en cualquier sociedad. Pero necesitamos sí encarar un proceso que nos permita articular de mejor manera. A ver, el Estado moderno funciona para que las sociedades activen la totalidad de su potencial. Hay que realizar ese camino. Bien. No podemos. Bien, Armando. No, en los retos, yo quisiera concentrarme en dos retos grandes, me parece, y que tienen sus expresiones en el muy corto plazo también. Una, creo que, y voy a seguir con mi hipótesis, de que tenemos que volver probablemente a leer la distribución del poder en esta nueva Bolivia que estamos viviendo. ¿Qué es la distribución del poder? ¿Qué ha pasado en estos 15 años o 20? Están cambiando los equilibrios regionales, y creo que lo mencionó Pablo en la primera parte de su intervención. Está acabando un ciclo de emergencia de Santa Cruz, digo, acabando en el sentido de que el ciclo de emergencia de Santa Cruz está llegando a su punto culminante. Santa Cruz es un actor protagónico del país y va a ser ese actor protagónico demográficamente, socialmente, políticamente, económicamente. Eso va a cambiar ya está cambiando elementos de equilibrio regional en el país. Y mira que con el litio, por ejemplo, vamos a ver por otra parte un movimiento también del occidente. En los próximos 15 años, la economía minera del occidente va a volver a ser un actor clave de los equilibrios económicos y sociales en el país. Por lo tanto, bueno, gran reto. ¿Cómo es la nueva distribución y la gestión del poder territorial en Bolivia y de los equilibrios territoriales con la emergencia y consolidación de Santa Cruz, el resurgimiento del occidente, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, ese es un gran reto político. Si eso juntas con los otros dos clivajes tradicionales del país que estaban a la base del proceso de cambio hace 15 años, el clivaje étnico que hemos hablado mucho, que tiene que ver la emergencia de los indígenas y de clases medias emergentes que empiezan a ocupar el espacio, tienen poder, riqueza, etcétera, versus otras que están en otra posición, más los procesos de movilidad social que el país vivió también en estos 15 años y que algunos de ellos están siendo digamos, amenazados por la crisis. Bueno, pero mi pregunta es, todo eso en realidad te está planteando que tenemos un nuevo mapa de poder en el país. La pregunta es, ¿cómo la política en los próximos 2 años, en vísperas de estos 2 años más de gobierno, más las elecciones del 2025, para más adelante, cómo la política se va a hacer cargo de estos cambios? ¿Cómo las va a canalizar? ¿Cómo las va a analizar? ¿Las va a ordenar? Y por tanto va a definir nuevos mecanismos de gobernabilidad y equilibrios de esta Bolivia transformada. Creo que esa es una gran incógnita, estamos a medio camino y por eso hay mucha incertidumbre. Por eso creo que los conflictos en el oficialismo y los problemas reflejan también este problema estructural de desacople entre las prácticas, las maneras de funcionar de la clase política versus esta Bolivia en que los poderes se están reconformando. Para mí ese es el primer gran tema. Y el segundo es el tema de la economía, que va más allá del puente y cómo resolvemos estos 2 años, digamos, los desbalances. Para mí la gran pregunta es otra vez, volvemos a discutir el litio. Yo me acuerdo hace 15 años, mira cómo las discusiones son las mismas, muchos hablábamos de más allá del gas, ¿no es cierto?
¿Qué teníamos que hacer para aprovechar el gas como un proceso que nos permitía diversificar la economía? Bueno, 15 años después, estamos después de esa historia. Yo no soy tan pesimista sobre lo que pasó estos 15 años. Creo que hubo procesos de modernización económica interesantes, de mejoramiento de la mejora de la infraestructura, de la movilidad social. Es decir, hay un balance de todo esto, del gas. Pero yo creo que ahora la pregunta con el litio es otra vez también parecida, ¿no? Más allá del litio. Sí, ¿qué hay más allá de eso en términos de un desarrollo más equilibrado para el país, más sensible con el medio ambiente, que acelere los procesos de igualdad, de oportunidades para los bolivianos, que no se base solamente en la confianza ciega en el Estado, sino también en las capacidades de cada boliviano de hacer sus cosas? Sí, esa Bolivia, lo que tú dices, esa economía más heterodoxa, que creo que es lo mejor de los últimos 15 años, tiene que reinventarse también para los próximos 15. Y creo que ese es el otro gran reto. Mira, si logramos resolver esos dos, el país puede pensar en una institucionalización del proceso que estamos viviendo, política, y también en una nueva ruta económica que nos permita también tener otro ciclo de 10, 15 años, ¿no? Quédese con nosotros, nos vamos un corte ya para volver sencillamente con las conclusiones de este interesantísimo programa que lo que buscaba era celebrar a nuestro país y por supuesto hablar de él. Bueno, vamos con ya las conclusiones de este interesante programa que al inicio hemos hecho un pequeño análisis del discurso presidencial y luego una pequeñísima evaluación de cómo el país está llegando a su bicentenario en estos 198 años que estamos cumpliendo. Pablo, a modo de conclusión, te pediría que nos digas algo. Muchas gracias, querida Susana. Yo creo que definitivamente a 198 años de historia y a dos años de bicentenario es mucho lo vivido. Creo que definitivamente hemos avanzado. Creo que hay muchos avances que rescatar. Creo que las bases están sentadas y creo que sigue siendo un largo despertar si nos ponemos a pensar cómo nacimos a la vida como país, cómo nos integramos a la vida de la comunidad internacional en la medida en que esta también se fue conformando, también con hechos traumáticos, guerra mundial y demás cosas. Yo creo que estamos en un momento muy complicado de la humanidad, eso sí, pero creo que también ahí, de algún modo, nuestra conciencia como país, nuestra capacidad para darnos cuenta de dónde estamos parados y qué podemos hacer, creo que ha mejorado notoriamente respecto a cómo estábamos cuando empezamos como país. Y creo que ahí podemos seguir apostando por una Bolivia diferente y una Bolivia que busque un lugar distinto en el mundo y que busque proyectarse de una manera mucho más autónoma y soberana. Armando. Bueno, para cerrar, yo quisiera, voy a parafrasear una frase muy linda del libro Seúl, Sao Paulo, de Gabriel Mamani Magne, un gran novelista alteño. Por si acaso se los recomiendo a todos para que lo lean. Ahora vayan a la Feria del Libro por ahí. Y a lo largo de este libro, es una linda novela sobre una historia de migrantes, de rupturas y de nuestra relación con la tierra y con nuestro país, me parece. Y a lo largo de la novela, a los protagonistas les pasa un poco como a todos los bolivianos en muchos momentos, ¿no? A veces nos sentimos fatalistas, a veces nos sentimos insatisfechos con nuestro país, con nuestra tierra. Pero en una frase final del libro le pregunta uno de los protagonistas al otro sobre el tema de... le dice, ya sé de qué somos el intento fallido, dice. Argentina es un intento fallido de Europa. Brasil es un intento fallido de Estados Unidos. Bolivia es un intento fallido de no ser Bolivia. ¿Entiendes, loquito? Creo que justamente en esta frase a mí me da mucho que decir, que con eso quisiera cerrar, que creo que justamente nuestra gran rebeldía, nuestra fuerza siempre ha sido romper el fatalismo, romper esas visiones de un país fracasado, de un país en el que no se puede construir algo. Y creo que la mayor victoria de este país justamente ha sido romper todos esos estereotipos y prejuicios en torno a nuestro país y demostrar que podemos ser una cosa muy, muy fuerte, muy dinámica,
y que podemos ser felices finalmente en este país. Así es, Armando. Yo también coincido contigo. Creo que podemos ser felices en este país. Creo que precisamente las tensiones que existen en nuestro país alrededor de todos los temas, de alguna manera tienen que ver pues con el amor que cada uno le tiene a su país, con la visión de un país cada día mejor para cada uno de nosotros, que es el país donde queremos estar, donde queremos vivir y donde queremos morir. Hoy día celebramos a Bolivia, 198 años de nuestro hermosísimo y queridísimo país. Disfrute las fiestas patrias a quienes están en el país, a quienes están afuera. También recuerden a Bolivia. De alguna manera ha sido un recordatorio de cómo somos, cómo está compuesto, cómo está estructurado nuestro país. A quienes nos están viendo desde España, que tengan una buena noche. Quédense también con Canal Red aquí en RTP. Buenas noches. Gracias.